Recibimos aquí en el estudio a Javier Cepeda. Él es consejero empresarial independiente y vamos a platicar sobre varios temas, además de buenas noticias para los contribuyentes. ¿De qué se trata? Buenas tardes, bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti, para todos los que nos pueden ver. Muchísimas gracias por el espacio. Pues efectivamente, hoy, 8 de junio 2022, el SAT nos dice, hay una prórroga, hay una facilidad para que todos los contribuyentes que tenemos la obligación de migrarnos de la nueva versión 3.3 del CFDI a la 4, podamos tener un plazo más prorrogado y que entre en vigor ya ese plazo de convivencia a partir del 1 de enero del 2023. Sí, es decir, tenemos prácticamente lo que resta del año para tramitar y acudir al SAT. Sí, efectivamente. O sea, a final de cuentas creo que el SAT hace lo correcto, hace lo adecuado. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Mira, la realidad es de que parte de los cambios fiscales, particularmente hablando para el CFDI 4.0 y su migración, era que los datos para poderle facturar a un contribuyente receptor, por ejemplo el cliente, tenemos que cumplir con el hecho de, por ejemplo, el código postal. ¿Qué código postal tiene registrado mi cliente ante el SAT para poderle facturar? Pero lo que muchos contribuyentes no tomamos en cuenta es que los contribuyentes receptores también son trabajadores para efectos del pago y de recibo de nómina. Entonces, para poderle timbrar la nómina a mis trabajadores, uno de los datos específicamente del CFDI 4.0 es el código postal del trabajador. Los trabajadores, al no tener en su mayoría acceso al portal del SAT porque desconocen su contraseña, porque a lo mejor no tienen firma electrónica avanzada, tenían o tienen que acudir físicamente a las instalaciones del SAT. Así es. Y llegó, enormes que llegó un punto a nivel nacional que esto colapsó. Así es. Filas y filas enormes, impresionantes en todas las oficinas del SAT del país, de trabajadores en su mayoría, solicitando la constancia de situación fiscal, el documento que constata el cómo están registrados ante el SAT. Así es, que es un documento solo para corroborar datos, ¿no? Que coincida una cosa con la otra, que las dos bases estén cuadradas. Sí, efectivamente. De hecho, en la constancia de situación fiscal vienen tus datos como razón social, RFC, el régimen fiscal con el que estás tributando, la dirección fiscal, domicilio, código postal y los patrones. Necesitamos, entre otras cosas, corroborar los datos de los trabajadores en la constancia, y uno de los datos es precisamente el código postal, porque el no emitir un recibo de nómina con los datos correctos y el cómo vienen registrados ante el SAT, a mí como patrón me puede generar diferencias, inconsistencias, llamadas de atención por el SAT, incluso el hecho de no poder hacerme deducible el pago de la nómina, que por ejemplo aquí en Jalisco, en las empresas, en promedio el 30-50% del gasto que 100% hacemos al mes es la nómina. Entonces, imagínate para los tapatíos el hecho de no poderme hacer deducible la nómina por errores, o incluso también la posibilidad de que el SAT me pueda multar por cada recibo erróneo, o incluso que me pueda multar con un porcentaje del importe del recibo de nómina. Entonces los patrones necesitábamos corroborar que los datos fiscales de nuestros trabajadores fueran correctos, y por eso precisamente las largas filas en las oficinas del SAT. O el extremo, ¿no?, de que no podamos emitir facturas si no nos pagan. Efectivamente. De hecho, por ejemplo, en el caso particular del CFDI, para yo como empresa, como proveedor, poderle facturar a mis clientes, también necesito sus datos fiscales y revisar que efectivamente sus datos coincidan con los que vienen en la constancia de situación fiscal. Es por eso que las empresas hoy por hoy estamos solicitándole a nuestros clientes su constancia de situación fiscal, para que, entre otras cosas, el nombre o razón social que viene en la constancia sea tal cual como lo especifique al momento de emitir mi factura. De lo contrario, marca errores. De lo contrario, esos errores me hacen que no pueda emitir la factura, y a lo mejor que no se la pueda entregar a mi cliente, no me pague, ya todo lo que hemos platicado. Sí, hay inconsistencias y estas sanciones que de repente pueden emitir, ¿no?, las autoridades. Imagínate, por ejemplo, que yo no le pueda emitir una factura a mi cliente. El error más común que aparece cuando la razón social no coincide con la que está registrada ante el SAT es: el contribuyente receptor debe de estar registrado en la lista de contribuyentes obligados del SAT. Entonces, nosotros como empresarios, personas que nos dedicamos a poder facturar, a veces no sabemos, no entendemos qué significan estos errores. Y este error no se dimensiona. No se dimensiona. Y este error es tan simple como el simple hecho de corregir la razón social tal cual como viene en la constancia de situación fiscal. Entonces, ahora sí ya te puedo emitir una factura, ya puedes pagarme, ya puedo tener ingresos, recursos para poder cumplir mis compromisos. Desde su punto de vista, Javier, experto en la materia, ¿qué tanta desinformación hay sobre el tema y que mucha gente le tiene miedo?
Fíjate que el tema de los cambios fiscales, año tras año, desde hace un promedio de 12, 13 años, desde que se empezó a migrar la factura de papel a la factura electrónica, año tras año ha habido modificaciones. La realidad es de que sí existe desinformación y en muchos casos desinterés de informarnos y aplicar precisamente las modificaciones. Yo esperaría que esta prórroga que el día de hoy el SAT anuncia en un comunicado oficial en su página de internet y que literal ya está moviéndose en todos los medios digitales, redes sociales. Es la nota de hoy. Es la nota del día. La verdad es de que todos los contribuyentes hoy están de fiesta precisamente porque pueden estar aliviados con el hecho de este tiempo, estos 6 meses más que nos está dando el SAT. Sin embargo, no hay que abusar. No hay que abusar. Recordemos, por ejemplo, que en diciembre es un mes corto, las dependencias se van de vacaciones, cierre de año. Esta facilidad la tendríamos que tomar en cuenta, y te lo digo como consejero empresarial, esta facilidad la tendríamos que tomar en cuenta precisamente para facilitarnos el proceso, más no dejar de hacerlo. Dejarlo al último. Porque muchos podemos hoy festejar que tenemos esta prórroga y dejar de hacer las modificaciones, atender otras actividades y por ahí de noviembre o diciembre recordar el tema y va a ser otra vez lo mismo. Así es, pues ahora sí que el llamado, Javier, para la población en general y sin duda pues sus aportaciones y lo que viene a platicarnos de repente acá, Buenas tardes Jalisco, es de mucha importancia y qué mejor que hoy nos vino a traer esta noticia de la prórroga en la que, como bien lo comenta, se amplía el plazo, pero no hay que dejar hasta el final lo que podemos ir adelantando en estos meses. Mi recomendación particular es empresas, empresarios, mantener una actualización continua, mantenernos informados de los canales oficiales de comunicación, redes sociales, que por cierto, toda la gente que quiera conocer un poco más de información del CFDI 4.0 y otros temas de interés, ¿a través de qué plataforma? Pueden seguirme directamente en Twitter, en @JavierCepedaOro. Ahí comparto muchísima información relevante en temas contables, fiscales y de negocios. Así es, ahí esa fue la invitación para seguirlo a través de las redes sociales, en Twitter con @JavierCepedaOro. Javier Cepeda Oro. Ahí está, a seguirlo para conocer cada vez más acerca de estos términos que para algunos pueden ser confusos, pues él nos lo explica ahora sí que con peras y manzanas a través de estas plataformas digitales. Javier, muchas gracias. Al contrario, un gusto para mí estar aquí contigo nuevamente y que todos nos hayan visto. Gracias, Javier Cepeda, consejero empresarial independiente. Vamos a más noticias y es que le comento que el gobernador del estado considera que aún no es necesario regresar al uso obligatorio del cubrebocas.